Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, en unos 2 minutos empezamos. Bueno, para que podamos terminar rápido y que abarquemos todo lo que tenemos pendiente, vamos a comenzar. Ya si van llegando algunos compañeros, les permitimos que se integren. En algunos momentos estaré en la pantalla de la presentación y entonces quizá no me dé cuenta si alguien intenta ingresar. Si es así, con confianza pueden abrir su micrófono y me avisan para que yo regrese a la pantalla y le pueda dar el acceso a sus compañeros. Bueno, eh, estamos en la unidad 3 de la asignatura del taller de desarrollo humano, en específico donde vamos a tratar la comunicación. Y esta es la segunda sesión. En la anterior sesión ya revisamos una parte de los contenidos, no los terminamos. Entonces hoy vamos a terminar contenidos y le volvemos a dar una repasada a la elaboración de las actividades. Recuerden que solo son dos actividades. Entonces el objetivo de esta sesión es revisar los contenidos de la unidad 3 para tener el marco teórico y todo el conjunto de conceptos que van a necesitar para desarrollar las actividades. Entonces, rápidamente, ya revisamos la comunicación y el conflicto, la relación que hay entre estas dos, entre la comunicación y el conflicto, la importancia que tiene para la solución de conflictos, el papel de la empatía, lo desarrollamos, lo platicamos aquí, esos tres temas. El papel de la empatía es muy importante porque justamente es uno de los elementos que les va a servir para poder resolver un conflicto. Entonces, ténganlo presente porque en su actividad lo pueden integrar. Les puede servir como uno de los recursos para resolver, más bien para justificar cómo resolverían un conflicto o el conflicto que van a elegir ustedes para su actividad. Bueno, vimos por otro lado qué es la comunicación conflictiva, que no es lo mismo comunicación y conflicto. Aquí es que la comunicación misma es la que está generando un conflicto. ¿Cuáles son los patrones de esa comunicación? El impacto que llega a tener en las relaciones y las estrategias para mitigar esa comunicación conflictiva. En muchas ocasiones no nos damos cuenta y estamos promoviendo un problema y todo gira en torno a cómo nos estamos comunicando o cómo se está dando una relación o más bien en la relación se está dando una comunicación conflictiva. Después viene la negociación, que es una de las estrategias para eh, resolver cualquier conflicto. Hablamos de la definición, hablamos de las etapas en que se presenta. Recuerden, la negociación no se da en un solo instante y no es espontánea ni es algo improvisado. Se debe de seguir un proceso. Ese proceso tiene varias etapas. Aquí las tenemos: la preparación, la discusión, la propuesta y el cierre. La búsqueda de la negociación siempre es el ganar-ganar, pero que todas las partes ganen. Si son dos o son más, la búsqueda o lo más indicado, lo más recomendado es que todas las partes tengan una ganancia, aunque hayan tenido que someter parte de sus aspiraciones, pero al final tienen una ganancia
que además viene, eh, digamos, complementada con la posibilidad de seguir ganando en un futuro en esa relación. Por eso la recomendación es que sea una negociación en la que todos ganen. Y luego viene el conflicto comunicacional en los movimientos sociales. Fíjense, y lo vamos llevando a un nivel cada vez de mayor organización. Empezamos entre dos individuos, luego en un grupo, ya estamos en un movimiento social y eso responde a las, los diferentes planos de organización que vamos a conocer en un conflicto comunicacional. Bueno, en los movimientos sociales ya vimos que hay una diversidad de opiniones y objetivos, lo cual hace más compleja la comunicación. La relación, la estructura de la organización de la información que se está intercambiando, el flujo, se vuelve un poco más complejo porque hay que alinear las opiniones de todos y los objetivos de todos para que entonces puedan funcionar en equipo y colaborando. La importancia de la coordinación y la claridad de los mensajes lo mencionamos. Si no hay una claridad en lo que se está comunicando, se puede tener una distorsión, una interpretación falsa y entonces empiezan las discusiones basadas solamente en la falta de comunicación clara. Entonces por eso sí se tiene que tener preparado lo que se va a decir con anticipación. Y ahí es donde entra que para llegar a una reunión tenemos que prepararnos antes, revisar los temas, revisar cuál va a ser nuestra estrategia para abordar la reunión. Y si bien en un movimiento social la mayoría tienen intereses comunes, aún así al interior se tienen que definir cosas más finas, más detalladas, y de todos modos se tiene que entrar en una discusión de preferencia constructiva, pero para entrar a eso se tiene que haber preparado la información que se va a discutir y tener muy claros los conceptos, muy definidos, y haber hecho esa tarea previa para que entonces cuando lleguemos a la reunión tengamos todo un marco que presentar, una propuesta muy sólida, y entonces irla ajustando y trabajando con todo el equipo. También mencionamos que se necesita mucha flexibilidad para esto, para poder llegar a acuerdos y tener una visión común del movimiento, y ahora sí salir y como movimiento ir y comunicar los objetivos y las opiniones y todo lo que se virtió en el grupo y que ahora salen como un cuerpo único a comunicarlo hacia afuera con otros grupos. Ahí es donde radica la importancia y la coordinación al interior. Y esto, si se logra consolidar, el grupo va a ser muy fuerte y entonces puede provocar efectos ya en la sociedad, en otros grupos, porque se ve un grupo muy compacto y muy coherente en su comunicación, pero al interior, en la unidad que tienen y y en la fortaleza de su apoyo interno, digamos, ¿no? Entonces eso pues viene a tener un impacto a otros grupos y por lo tanto puede promover un cambio social. Ya pasaríamos a otra escala cuando ya vamos a un cambio social. Y bueno, vimos las funciones de la negociación. Eh, ¿Cuáles son las funciones? Bueno, la resolución de disputas, la búsqueda de consensos y la mejora de relaciones interpersonales. La negociación es una de las estrategias que pueden servir para destrabar un conflicto. Sobre todo un conflicto, en este caso lo estamos manejando, un conflicto generado por la misma comunicación. No vayan a cometer esa duda o ese error de poner un conflicto que no emerge de la comunicación, porque justamente nuestro objeto de estudio y de trabajo en esta asignatura pues es ese tema, ¿no? La comunicación. Si ustedes ponen que hay un conflicto entre dos personas por otro asunto legal o por violencia y demás, ese se trabaja en otras áreas. Aquí lo que estamos revisando es la comunicación y el conflicto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque justamente les piden en la actividad
que definan los conflictos sobre los que van a trabajar. Y los definen y con qué los resuelven. Entonces la negociación es una de las estrategias que les va a servir. Los alcances y las limitaciones en la negociación, bueno, la posibilidad de llegar a acuerdos, el bajar la presión, la tensión que puede haber en esta primera impresión de que están en una disputa y tiene que ganar uno o el otro, y alguno de los dos va a quedar sometido y demás. Bueno, con la negociación se baja esa presión y se deja ver que en la negociación justo lo que se busca es que los dos estén en el mismo nivel, que la relación de poder no se dé en un sentido de sometimiento y de agresividad, sino que los dos van poniéndose de acuerdo, o las partes en su conjunto se van poniendo de acuerdo para llegar a un acuerdo, y por lo tanto eso hace que se baje la presión y se pueda tener mayor libertad de para moverse en esta relación de poder, ¿no? Porque finalmente sigue siendo una relación de poder, pero ya va a ser una relación de poder de las ideas, de las propuestas, y no tanto del sometimiento por medio de otras fuerzas, ¿no? Y bueno, ¿qué límites tiene la negociación? Ahí es donde uno tiene que ir abriendo esas posibilidades. Si vemos que hay falta de compromiso, bueno, vamos a bajarlo reduciendo la tensión, y va a hacer que la otra parte tenga la disposición de comprometerse. Ese también puede ser trabajo de la misma negociación. Y en esta relación de poder, bueno, a lo mejor tiene mayor poder la otra parte o las otras partes, pero quizá las propuestas sean tan fuertes que les interesa, y entonces ahí se nivelan la relación, se nivela la relación de poder, y el interés que muestre la otra parte o las otras partes ya los va a hacer que puedan flexibilizar su postura, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que también ustedes tenerlo presente en estas partes de la negociación, para que cuando la propongan sepan cómo desmenuzar esa información y describirla en su propuesta de solución de conflicto, en la que van a elaborar en su actividad. Bueno, y los conflictos de comunicación también ayer los revisamos, y el impacto que va a tener en la interacción, en el entendimiento y los diferentes planos de conflicto comunicacional. Generalmente los conflictos se dan en diferentes planos porque no nos supimos expresar adecuadamente o no nos ubicamos en qué plano nos encontrábamos. Entonces eso dificulta la comunicación y llega a un punto en el que puede parecer que estamos hablando idiomas distintos o lenguajes distintos, aunque el idioma sea el mismo, pero el lenguaje es distinto porque cada uno estamos colocados en un plano diferente de contexto y de organización. Entonces ahí es donde entra la importancia de saber qué tipo de planos o los niveles en los que se pueden encontrar estos planos en una comunicación. Entonces llegamos a este punto en el que tenemos los 4 planos principales de un conflicto, que es el plano individual, el plano grupal, colectivo y cultural. En los 4 hay es una evolución creciente. Ahí en el plano individual, el nombre lo dice, es entre una parte o dos partes que están en una relación donde se están comunicando y se está dando un intercambio de información, y entonces ahí en ese nivel se pueden presentar malos entendidos, diferencias personales, falta de habilidades, estrategias que no están bien planteadas. Pero cuando eso lo llevamos a un plano grupal, entonces ya tenemos otro tipo de posibilidades en las que la comunicación se dé o no se dé de forma eficiente, se presente o no de forma eficiente. Y lo mismo en el grupal está sometido al colectivo, que ahí ya hablamos de varios grupos y ya se vuelve más complejo porque tenemos mucho más participantes y organizados con intereses distintos, objetivos distintos, o que pueden ser parecidos, pero que también se tiene que entrar en una negociación para ir agrupando
cada vez más personas a la negociación y tener una propuesta común. Y después del colectivo ya nos vamos al cultural, que ahí ya tendría que ver más con la movilización social, cuando ya estamos transformando a una gran cantidad de personas y esto ya se empieza a volver una forma de vida, una práctica de la vida cotidiana, en los hábitos y costumbres, en la moral de las personas. Entonces ahí ya estamos entrando a un terreno más masivo. Entonces, si se fijan, vamos de lo individual a lo colectivo y después a lo cultural, ¿no? Entonces, estos serían los elementos centrales que pueden ustedes también identificar para que cuando elaboren su actividad, pues los tengan presentes y puedan decir en qué nivel o en qué plano están trabajando su intervención en el centro donde se están desempeñando como psicólogos. En el trabajo del foro es literal lo que les piden: el plano en el que se encuentra el conflicto comunicacional y cómo lo van a atender. Entonces es conveniente que tengan presente la organización de esta información, como se las presenté. Esto viene en la grabación, no se preocupen, pero sí tenganlo presente para que lo utilicen. Y ahora sí, la comunicación como herramienta en la psicología, para el diagnóstico, la terapia y el desarrollo de estrategias de intervención. Es necesario que lo tengan presente en ese terreno o a ese nivel, porque si no, entonces no van a poder hacer o desmenuzar la información con la cual van a llegar a una relación, y entonces no van a poder presentar adecuadamente la información y van a estar en desventaja en cualquier relación. Esto les sirve para el antes, el durante y el después de la relación, de la posible negociación. Un diagnóstico, como bien saben, es un análisis previo de las condiciones en las que se encuentran, el entorno y la relación. Después viene la intervención y finalmente el desarrollo de la estrategia. Entonces, en el diagnóstico, la comunicación va a ser crucial para tener claro el panorama. Y esto lo podemos hacer a través de entrevistas o de cuestionarios o de conversaciones. Y en el caso de la psicología en particular, se puede obtener información detallada sobre las ideas o los pensamientos o las emociones y los comportamientos del paciente. Y ahí ya empiezan ustedes a aplicar conocimientos que van adquiriendo en las otras asignaturas. Esta interacción, claro, les va a permitir como psicólogos identificar síntomas, patrones y posibles causas que subyacen a los problemas emocionales y mentales de su interlocutor, aquel con quien van a intervenir y con el que van a trabajar directamente, en este caso el paciente, o el grupo con el que vayan a trabajar, o los colectivos con los que vayan a trabajar. Depende del plano en el que estén participando. Apenas ayer platicaba con un psicólogo que está por titularse, pero que ya ha hecho intervenciones. Lo invitaron a la UNAM, dio un taller a los docentes de la prepa 9, y el taller justamente era para enseñarles o ayudarles a manejar las emociones en todas sus clases, en sus grupos, pero sobre todo ellos, los docentes, saber manejar su condición como docente ante grupo, y además para si llega a haber un conflicto interno en el grupo o llega a desbordarse alguna emoción, también ellos saber cómo intervenir, pero lo primero es atenderse ellos, conocerse ellos. Y entonces me contaba que hicieron un taller donde hacían algunas dinámicas de grupo. Él esperaba que fueran a llegar, no sé, unos 10, 12 docentes,
Y bueno, yo creo era muy necesario y acabaron llegando 50 estudiantes, digo 50 docentes. Y en el auditorio, pues lo hicieron en todo el auditorio, ahí se acostaron, les identificaron emociones, les enseñaron estrategias de expresión corporal y demás, pero la intervención acabó siendo a un grupo. Si bien había una estrategia para comunicar pues información de cómo manejar esta condición de docente en grupo, eh, pues no se tenía esperado que fuera a haber tantos. Sin embargo, pues lo pudo manejar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la actividad. ¿En qué plano se van a encontrar? ¿Cómo van a intervenir a su, pues ahora sí que a su interlocutor o interlocutores? ¿Y con qué estrategias van primero, qué tipo de eh, conflicto identifican y con qué estrategia lo van a atender? Y bueno, después viene este bueno, ahí como parte del diagnóstico también es necesario que tengan una comunicación efectiva para que puedan brindarle confianza a su interlocutor o interlocutores y que ellos se puedan sentir seguros y confiados para compartir sus experiencias, sus preocupaciones o este poder identificar lo que se les está presentando o lo que se les está exponiendo para que entonces lo puedan utilizar adecuadamente, ¿no? Y esto nos llevaría a un diagnóstico más preciso. Y curiosamente retomo lo que les comentaba, uno de los docentes estaba, como él era parte del sindicato, pues traía esta idea de, pues yo ante los demás soy el líder y tengo que estar como mostrando mi autoridad, ¿no? Y entonces constantemente estaba cuestionando no solo a quien llevaba el taller, sino al doctor que invitaron para hablar de estos temas. Por cierto, si lo conocen o les interesa buscar sus libros, es el doctor Sergio López. Es una autoridad en la psicología en nuestro país. Es investigador de nivel SNI y es creo que nivel 3 o no sé. Pero tiene un centro de investigación en las pirámides de Teotihuacán a un ladito. Se conoce como el Sendo. Ustedes buscan ahí en mapas, en internet buscan el Sendo y ahí aparece el centro de investigación y ahí dan talleres, intervenciones, medicina alternativa, acupuntura, una serie de estrategias que no solo abarcan la medicina occidental, sino también la oriental y la prehispánica. Por eso justamente se fueron a las pirámides porque ahí es un centro energético muy poderoso. Entonces, incluso si ven las fotos ahí en internet del Sendo, pues van a ver cómo está la fachada externa y van a ver que tiene motivos prehispánicos muy, muy enraizados y la estrategia que él siempre utiliza pues es esta vinculación entre la ciencia occidental, la ciencia oriental aplicada al cuerpo y la comunicación del cuerpo, no nada más de la mente, ¿no? Entonces, incluso estando el doctor, que es una autoridad en nuestro país en psicología, eh, el trabajador, en este caso el docente, pues estaba en un plan muy cuestionando todo el tiempo, muy en cierta medida agresivo. Cuando ya estuvo en el taller y se encontraba sentado, le pidieron que hiciera tomara ciertas posiciones para empezar a abrirse y empezar a manifestar su comunicación corporal y pues en su expresión corporal se veía que estaba negado. Llega el terapeuta, lo toma de los hombros, lo coloca en la posición, abre el plexo solar y en ese momento se sintió vulnerable y desde ahí se abrió y completamente empezó a participar, totalmente entregado y dejó de lado esta posible debilidad que él sentía al no expresar una imagen de autoridad, ¿no? Entonces, tienen que conocer a su grupo, tienen que conocer a los pacientes con los que van a trabajar, los tienen que tener bien caracterizados, en eso consiste el diagnóstico, identificar muy bien todos los
posibilidades que se van a presentar en la terapia y al mismo tiempo identificar cómo los pueden apoyar y cómo pueden ir ayudándolos a que tengan confianza y que se presten a las intervenciones, ¿no? Eh, pero esto pues es parte del diagnóstico, por eso lo tienen que trabajar con anticipación. Después en la terapia, ya directamente en la terapia y el asesoramiento, durante las sesiones, la comunicación viene a ser el medio principal a través del cual ustedes como psicólogos van a atender a los pacientes y van a poder trabajar con ellos, los van a ayudar a que se abran y les van a poder transmitir lo que desde su profesión les va a ayudar a ellos, ¿no? Las técnicas que pueden utilizar, una de ellas, de las más importantes que ya revisamos aquí en las anteriores sesiones, digo en la anterior sesión, es la escucha activa. La escucha activa es parte fundamental para que la otra parte se sienta en confianza, ¿no? Y la reformulación y el uso de preguntas abiertas que a ustedes les van a permitir como psicólogos explorar a mayor profundidad las experiencias y las emociones de los pacientes. Si no hacen esto, pues el paciente puede que no se sienta tan en confianza y quizá pues sea más difícil hacer un diagnóstico porque no se va a abrir y no va a presentar pues sus emociones y la problemática que trae. Si bien puede no presentar o no expresarla de manera verbal, pero corporalmente lo va a expresar y va a pedir la ayuda, pero no lo va a aceptar, ¿no? Entonces ahí es donde mucho tiene que ver la forma en que ustedes se comuniquen, por eso lo tienen que preparar con tiempo. La capacidad para que se comuniquen y que le transmitan empatía y comprensión es fundamental para construir una relación terapéutica y que sea muy sólida. Y claro, esto es esencial en el progreso del paciente. Si no logran esto, el paciente va a ser más difícil que salga de la problemática por la cual llegó. Y bueno, eso incluye que discutan expectativas, discutir en términos constructivos, por supuesto, y los posibles desafíos y las formas para medir el progreso que va teniendo el paciente. Además, bueno, una comunicación abierta les va a permitir adaptar las intervenciones en base a las necesidades y respuestas que vayan teniendo los pacientes y esto les va a dar a ustedes también indicadores para ver en qué medida está evolucionando el paciente, ¿no? Si ustedes no preparan esto, va a ser mucho más complicado llevar al paciente a una intervención que le favorezca, que le ayude y quizá incluso su comunicación acabe pareciendo más conflictiva que benéfica para él, ¿no? Entonces, esto en cuanto al desarrollo de las estrategias, digo, de la comunicación como herramienta. Sí es necesario que lo vean así como una herramienta, como algo que les va a servir, que lo van a utilizar para intervenir. Ahora, vamos a analizar la dinámica comunicativa. El análisis de la dinámica comunicativa les va a ayudar como una herramienta fundamental para ustedes como psicólogos, ya que les permite comprender los patrones de comportamiento y las relaciones interpersonales y los conflictos internos que puedan tener los pacientes. Y con este análisis ustedes van a poder observar y evaluar cómo las personas interactúan y se comunican en diferentes contextos. Entonces, el entendimiento de los patrones del comportamiento está basado en el análisis de la comunicación y ustedes como psicólogos pueden identificar estos patrones de comportamiento recurrentes
que están contribuyendo a los problemas emocionales y mentales de un paciente, ¿no? Si no lo identifican, entonces su diagnóstico va a estar muy limitado y va a ser más difícil que intervengan al paciente. Y esos patrones pueden incluir, bueno, formas específicas de reaccionar ante el estrés, formas de expresar sus emociones o comportamientos repetitivos y que les afectan negativamente y que los mantienen en un estado ajeno al bienestar. Y bueno, también comprender los patrones les va a permitir a ustedes desarrollar intervenciones más precisas, más personalizadas y no darles solo estrategias muy genéricas y abordar las raíces de los problemas del paciente de manera más eficiente. Ahora bien, el análisis de las relaciones interpersonales es muy importante porque en la dinámica comunicativa, que es esencial para que haya una relación, digamos, muy profesional con ellos, es necesario, bueno, en esta dinámica ustedes van a poder entender las relaciones interpersonales del paciente. La manera en que una persona se comunica con las demás puede revelar mucho de las relaciones y la calidad de estas relaciones. Ahí es donde ustedes ya lo van a empezar a leer. Van a leer la comunicación de su paciente y van a aprender también ustedes, digamos, este lenguaje que a lo mejor no es tan explícito para el paciente, pero para ustedes sí. Y ahí es donde van a empezar a entender que quizá la forma en que ellos se comunican es lo que está provocando los problemas que tiene. Permítanme tantito. Y bien, y bueno, al identificar los conflictos internos, ustedes van a darse cuenta de cómo sus pacientes comunican sus pensamientos y sentimientos y pueden proporcionar pistas importantes sobre conflictos internos no resueltos de los pacientes. También pueden identificar discrepancias entre lo que una persona dice y cómo lo dice y lo que puede indicar la presencia de conflictos internos como dudas, miedos o presiones que tiene entre condiciones internas opuestas, deseos internos opuestos. Esto lo pueden identificar en el lenguaje, en cómo se está dando la comunicación con el paciente. El paciente quizá está hablando de un tema, pero detrás de lo que está diciendo existe este conflicto y ustedes lo pueden identificar. Y con esto pueden reconocer y entender conflictos internos que quizá no los quiere hacer explícitos o no se da cuenta que los tiene, pero que los está expresando en su forma de comunicarse. Y bueno, una vez que ustedes identifican esto, pues ya pueden empezar a trabajar sobre eso y ayudarle a resolver y alcanzar un mejor estado psicológico. Entonces, por eso es importante que trabajen estos tres elementos de la dinámica comunicativa: el entendimiento de los patrones de cómo se está comportando su paciente, el análisis de las relaciones que tiene su paciente con su entorno y cómo lo expresa, y además los conflictos internos. Todo eso lo pueden ustedes ir monitoreando a través de la comunicación. Y bueno, la comunicación también como expresión de necesidades nos permite o le permite a cualquier individuo expresar sus necesidades y emociones y facilitar la comprensión y el apoyo adecuado del terapeuta. Esta capacidad para expresar o esta capacidad de expresión
va a facilitar tanto la comprensión por parte de ustedes como el apoyo que le puedan brindar al paciente e incluso también al mismo paciente le ayudará a comprender este tipo de conflictos internos o este comportamiento que él tiene con su entorno, y entonces eso le va a ayudar al momento que lo identifica, pues le va a ayudar a poder atenderlo con la intervención de ustedes, pero él ya lo tendrá presente, ¿no? Y pues decidirá si colabora o no, porque también hay información que cuando se le da al paciente incluso lo ayuda a bloquearse más, ¿no? Pero ese trabajo es el que ustedes pues van a realizar con él para que le vayan ayudando a destrabar estos conflictos. Y pues es necesario justamente que expresen sus necesidades y sus emociones mediante la comunicación. Pues justamente ustedes le van a brindar a los pacientes esa oportunidad de verbalizar y compartir sus necesidades, que desde necesidades generales hasta necesidades quizá más íntimas, más personales, y además de sus emociones, sean positivas o negativas. Ahí justamente es donde debe de existir la sabiduría del terapeuta, de no entrar en un juicio, sino más bien permitir que el paciente pueda expresar o se pueda comunicar adecuadamente, y eso mismo sea parte de la terapia, ¿no? Eh, y entonces esto les va a ayudar, bueno, a llevar su tratamiento ellos y no depender del todo de ustedes. Y bueno, al facilitar la comunicación efectiva entre el paciente y el terapeuta, se facilita la comprensión entre los dos, van participando y saben sobre qué están trabajando. Por eso es necesario que lo identifique no solo el terapeuta, sino también el paciente. Y cuando un paciente puede articular con mayor claridad sus necesidades y sus emociones, entonces el terapeuta puede intervenir y ser más preciso en el apoyo que le va a brindar. La comprensión más profunda que se llegue a dar es lo que le va a ayudar todavía con mayor precisión al terapeuta para adaptar sus enfoques y sus estrategias, y con esto pues avanzar más en la recuperación de los problemas del paciente. Entonces por eso sí es necesario que se trabaje en la comunicación como expresión de necesidades. Y bueno, finalmente la provisión de apoyo pues se va a dar al expresar o al ayudarle al paciente a expresar sus necesidades y sus emociones, y al terapeuta le va a ayudar pues por lo mismo de lo que decíamos, le va a ayudar a tener un mejor diagnóstico y poder intervenir de manera más eficiente. Siempre debe de haber una comunicación abierta y receptiva, y de mucha confianza. En eso consiste justamente la escucha activa, ¿no? Para poder ofrecer empatía, validación, orientación al paciente, y esto le va a ayudar a promover su bienestar emocional. Si esto no se cumple, el paciente va a empezar a sentir limitación, incomodidad, y ya no se va a abrir. Entonces por eso es necesario que se le brinde esta confianza. Y bueno, finalmente hasta aquí llegaríamos. Aquí se repite. Son los temas que estamos revisando en toda la unidad 3. En los contenidos, todo esto lo van a encontrar en los contenidos también. O sea, no nada más lo revisamos aquí porque son los temas que me parecían más importantes, sino porque justamente el contenido está diseñado para apoyarlos a ustedes a que identifiquen la importancia de la comunicación en relación con el conflicto. Y entonces todos estos elementos que acabamos de ver los vamos a encontrar
en las actividades que se les piden. Listo. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos el plan de trabajo. Y vamos a ver rápidamente, ya la vimos en la sesión pasada, pero vamos a ver rápidamente cuáles son las actividades que tenemos que atender en esta unidad. Les comento rápidamente. Es necesario que lean el problema prototípico, donde vamos a tratar el tema de la discriminación, y a partir de la discriminación vamos a identificar cuáles son nuestros objetivos de trabajo. En este caso, los grupos vulnerables que sufren la discriminación. En la misma descripción del problema prototípico ustedes pueden encontrar los grupos. Aquí lo dice y lo voy a subrayar para que se den cuenta. Aquí dice, hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. Y entonces les describen qué grupos: el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales del estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Bueno, en el centro donde ustedes estarían trabajando en su problema, en su incidente crítico, dice: retoma el caso hipotético en el que eres un egresado de la licenciatura y te incorporas a trabajar en un centro comunitario donde se brinda atención para mujeres y hombres que viven alguna situación social como la falta de empleo, situaciones de agresión y violencia constantes, ingesta de sustancias que ha generado una adicción, entre otras, y cuyas consecuencias han afectado a sus familias de forma directa e indirecta. Tomando en cuenta esta problemática, entonces se hacen esta pregunta detonante: ¿qué estrategias de comunicación y habilidades comunicativas les serán útiles para identificar situaciones que enfrentan cada uno de los adultos que acuden al centro comunitario? Entonces, fíjense, los pacientes que ustedes tendrían son los que acuden a este centro comunitario, que tienen alguna de las problemáticas. Aquí les mencionan en particular la falta de empleo, situación de agresión, violencia, ingesta de sustancias con alguna adicción, pero dice entre otras también, o sea, se puede manejar los otros grupos. Finalmente es un centro comunitario donde llegan grupos vulnerables que pueden sufrir o que sufren discriminación por su condición. Entonces ustedes identifican ese grupo, lo caracterizan. ¿A qué me refiero? Bueno, que identifican todas las características de ese grupo al que pertenece su paciente o sus pacientes, y entonces cuando vayan a su actividad les va a decir: elabora un documento. Bueno, primero describe los principales fundamentos. Ese es el propósito: describir los principales fundamentos teóricos de la comunicación conflictiva. Revisa detenidamente el contenido de la unidad 3. Elabora un documento escrito que retome el incidente crítico, el que acabamos de leer, y desarrolla los siguientes puntos. Primero presentas cuál es tu incidente crítico, defines qué es la comunicación, el conflicto comunicacional. La definición ya la dimos aquí en algún momento, y si no, pues también lo pueden investigar. Enlistan 3 conflictos comunicacionales. Los vimos en la presentación, algunos de los conflictos comunicacionales que se presentan. Pero en este caso, estos conflictos que se pueden presentar con sus pacientes que pertenecen a esa población vulnerable. Si es un paciente que tiene una adicción, bueno, ¿qué conflictos de comunicación se pudieron haber presentado en ese tipo de pacientes de ese grupo? Y ustedes ya de los diferentes tipos de conflicto comunicacional que revisamos o que tienen en los contenidos, pues eligen por lo menos 3 y los describen. No nada más pongan los 3 y ya, con una palabra cada uno, no.
hagan una descripción de cada uno y el por qué consideran que tiene que ver con ese grupo, ese paciente. Después seleccionan uno de los 3 conflictos que ustedes mismos están proponiendo y realizan una propuesta de estrategia que utilizarían para destrabar ese conflicto, para que ya desaparezca como tal. Sí, dime, Mariel. Buenas tardes, profesor. Mi Buenas tardes. pregunta es, ¿de cuántas cuartillas sería la experiencia de aprendizaje? Perdón, ¿me puedes repetir? ¿De cuántas cuartillas sería la experiencia de aprendizaje, profesor? Pues yo le calculo, no sé, no tengo una extensión específica, pero lo que sí se necesita es que desarrollen estos temas. No sé de la definición, por lo menos sería eh, un párrafo, pero un párrafo, no sé, de unos 4 o 5 líneas. Luego los conflictos comunicacionales los enlistan y los describen y ahí ya llevan quizá una cuartilla o una página. El incidente crítico lo van a agregar, entonces nada más con el incidente crítico y con el problema prototípico ya se llevan como una página y media. Y luego seleccionan uno de los conflictos y elaboran una estrategia que van a desarrollar. Ahí ya más o menos se van a llevar como media cuartilla. Entonces yo creo va a tener nada más de contenido, va a tener como 3 o 4 cuartillas, además de su portada y sus fuentes de información al final. Ya, bueno, falta todavía, después de esto van a poner su análisis o conclusión, análisis de la información que ustedes mismos agregan, hacen un análisis, pero ahí ya ustedes hacen una argumentación propia y basados en esa argumentación, bueno, la van a desarrollar basados en la información que ustedes proporcionaron previamente en este desarrollo de estos temas que ahorita estamos mencionando. Y y luego sus fuentes de información, entonces más o menos va a tener como 4 o 5 cuartillas. Pero bueno, de fuentes de información no son muchas, de análisis de la información o conclusión va a ser, no sé, como poco menos de media cuartilla y y las fuentes de información, entonces no sé, como 4 o 5 va a tener, pero más bien por el desarrollo de cada uno de esos temas. Una buena parte se va a llevar, pues, además de la portada, pues el incidente crítico y el problema prototípico. Entonces, de puro contenido son como 2 o 3 cuartillas. Bueno, ahora eso sería en relación a esta actividad. Aquí se me pasó ponerlo con la estructura en que se les pide, que lleva su portada, su introducción, contenido y lo que se les pide, que es esta parte de las indicaciones, y luego viene la conclusión y las fuentes de información citadas adecuadamente en formato APA, como ya lo hemos pedido en los otros trabajos. Eso en cuanto a esta actividad. Y en el foro integrador lo que se les pide es que revisen los contenidos, ingresen al foro y organicen la información con esta estructura, que es la que les acabo de pedir. La única diferencia es que en su trabajo sí le agregan una portada, porque es un trabajo que se entrega. En este caso no es un trabajo que se entrega, sino es una participación directamente agregada al foro. Y bueno, lleva su introducción. Acuérdense, esa se escribe al final, una vez que ya escribieron todo. Ahora sí van a decir en la introducción de qué va a tratar su trabajo, así como un resumen básico. Y en el desarrollo, ya en el contenido, responden a las preguntas detonantes. Y todo eso es a partir del incidente crítico. ¿Qué planos de atención debes trabajar en tu labor dentro del centro comunitario? Entonces eso pues lo acabamos de ver en las diapositivas, lo describen, lo desarrollan. Considerando el ciclo del conflicto, ¿qué estrategia de comunicación son útiles para solucionar los conflictos
comunicacionales. Las estrategias de comunicación ya las vimos al inicio en las primeras diapositivas y vimos cómo pueden destrabar un conflicto, cómo pueden solucionar la negociación, la escucha activa, la empatía, etcétera, 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 ¿no? Y como psicólogo, ¿qué herramientas de comunicación deben considerar para su interacción con las personas dentro del centro comunitario? Desarrollan este contenido, agregan sus conclusiones, analizando esta misma información que ya de estas preguntas detonantes. Acuérdense, no es un cuestionario, son preguntas que les sirven para que con eso desarrollen un texto expositivo. Y ponen las conclusiones y sus fuentes de información y ya suben su participación. Esto va a valer 80 puntos. Y el resto, su otra u otras participaciones a sus compañeros, va a valer 20 puntos. Entonces, en esta primera participación, si tienen 80 es que está muy bien su trabajo. Es como tener el 10. Y después ya cuando envíen las otras dos, ya se complementarán con el otro 20% y entonces ya tienen el 100. Si aquí sacaron 60 y en las otras dos participaciones sacaron 20, pues van a tener 80. Entonces, y bueno, si quieren ver la rúbrica, el instrumento de evaluación, pues aquí lo pueden descargar. Pero hasta aquí, ¿les queda alguna duda de cómo realizar su actividad? De todos modos, ahorita yo espero hoy de una vez ya publicarles el video. Lo pueden revisar nuevamente. Yo les recomiendo que también revisen los contenidos y entonces con eso vayan atrayendo la información y construyan su actividad. Acuérdense, la construcción de la actividad no es copiar y pegar de forma literal. Si llegan a hacer eso con algunos fragmentos, pues lo ponen entre comillas y ponen su referencia al final. Pero es una parte la que van a utilizar para justificar lo que están haciendo o lo que están argumentando, pero no es que la totalidad sea copiada, porque entonces ya no es un trabajo válido, ya no es de ustedes, es de alguien más, solamente lo copiaron y lo pegaron. Aquí la idea es que se lleve a cabo este esfuerzo intelectual para que ustedes desarrollen su propio contenido y eso les ayude a ustedes a tener presente la información y, como comentamos en otras sesiones, pues les ayude a organizar, a categorizar la información, a clasificarla adecuadamente y eso les va a ayudar a tenerlo presente para siempre. Entonces, ese esfuerzo sí es necesario que se refleje en sus trabajos. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda más. Y si no, bueno, pues damos por terminada la sesión. Y si llegaran a tener alguna duda o necesitan que hagamos otra asesoría, me lo comentan y nos organizamos y la programamos. Normalmente es en este horario y tendría que ser cuando no se empalma con alguna otra de sus asignaturas. Bueno, entonces Edith, René, Hugo, Mariel, Lilia, Wendy, si no tienen alguna otra duda, pues nos vamos a elaborar nuestra actividad. Profesor, muchas gracias. Yo, lo que usted acaba de decir, yo si tengo alguna duda o algo, vuelvo a revisar o reviso lo que nos estaban mandando de las grabaciones y agradezco mucho el tiempo que se da para podernos asesorar. Muchas gracias. Bendiciones y bendiciones también a mis compañeros. Muchas gracias, Edith. Bueno, cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, ya saben, tienen mi correo, mis dos correos, el personal y el institucional, tienen el foro de dudas, tienen varias vías de comunicación, se ponen en contacto y lo trabajamos. Pero ya envíen sus tareas porque ya estamos por terminar la unidad 3 y que ya podamos atenderlas para que entremos a la unidad 4. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias, profesor. Linda tarde.